Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, espero que se encuentren bastante bien, feliz año nuevo y de todo corazón su servidor espera que todos sus propósitos de este año se cumplan, aunque, bueno, Noches de Terror tienen que continuar. Eric, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda, Alex? Y a todos los que nos escuchan una vez más en esta tercera emisión del podcast que con todo cariño hacemos para ustedes, esperando que les guste, que puedan pasar un buen rato escuchándolo. Y pues nada, igualmente mis mejores deseos para todos este nuevo año. Y pues vamos a comenzar con el tema de hoy, Alex, que creo es un tema medio cliché, pero bastante interesante, que en lo personal, desde muy chico ha sido uno de los temas paranormales que más me han llamado la atención. Desafortunada o afortunadamente nunca he tenido un acercamiento con esta cosa de la que vamos a hablar el día de hoy, pero sin duda alguna es una de las cosas más representativas paranormales en la cultura actual, y que yo creo que lleva así desde los 80s, que fue cuando se creó, que más adelante vamos a platicar de esto. Y pues el tema prácticamente es la Ouija, el tablero que todos tenemos en mente al escuchar el nombre Ouija, un tablero de madera con todas las letras del abecedario, las palabras sí, no, y pues que se ocupa un tipo de escuadra o un vaso para poderla jugar. No sé si quieres tú introducir algo más al tema, Alex, antes de comenzar a hablar más a detalle. Cabe mencionar que habíamos estado ausentes un buen rato por cuestiones de trabajo, familias, se vinieron las fiestas decembrinas, entonces no los habíamos brindis. Exactamente, no habíamos tenido tiempo de grabar el podcast, pero bueno, ya es 2020 y esperamos este año comenzar con todo este podcast, porque de verdad sí le estamos metiendo mucha dedicación. Y pues esperemos que a fin de año ya tengamos más audiencia. De hecho nos está yendo bastante bien. Respecto a eso, antes de comenzar de lleno, me gustaría invitarlos a que vayan a seguir nuestra cuenta de Instagram, @Noches de Terror MX, todo en minúsculas, donde estaremos publicando pues avances de los siguientes episodios, historias donde compartiremos el proceso de grabación y mezcla del podcast. Pero lo más importante es que podrán compartir con nosotros sus historias y relatos para que una vez que tengamos el suficiente material podamos compartirlas con todos ustedes a través de una recopilación en su espacio Noches de Terror. Entonces, Eric, ¿qué tal si pues ya comenzamos con este tema? ¿Qué tal si nos das una introducción a este tema, platicándonos un poco acerca de los orígenes, de todo, pues cómo comienza a venderse prácticamente la Ouija? Pues mira, lo primero que se tiene acerca de este tablero, como registrado, es que la compañía Kinnard Nobility fueron los primeros en comenzar a comercializar la tabla Ouija en el año 1891. Una persona con el nombre de Charles Kinnard se reunió con varios inversionistas en 1890, entre ellos un abogado y topógrafo de Baltimore, de nombre Elijah Bond, para poder comenzar con la compañía, con el producto que era la tabla que habla. Quien realmente puso el nombre de Ouija, que según es una teoría, es una investigación que es lo más certero que hay, pero pues no se sabe a ciencia cierta si fue así, que dice que el nombre de Ouija proviene de oui, es sí en francés, y ja, igualmente sí, pero en alemán. Pero fue Helen Peters, la hermana de justamente de Elijah Bond, y que según era medium,
quien propuso el nombre que significa buena suerte. Esa es la historia más común que se le da al origen de esta tabla. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí. Sí, pues okay. La leyenda de la patente prácticamente es que para poderle otorgar la patente a esta empresa, a Kinart Novelty, era que uno de los espíritus debería de deletrear el nombre del encargado de otorgar las patentes, y pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Porque pues obviamente se dio esta patente el 10 de febrero de 1891. Además, bueno, yo creo que se usó esto, bueno, no sabemos si sea cierta esta leyenda, pero bien se usó como un misterio que englobó a la Ouija para que pudiera venderse y que los clientes dijeran, sí funciona, sí es un producto que funciona, entonces con esto voy a poder obtener respuestas. Bueno, la Ouija comenzó a verse como un objeto satánico desde que comenzaron a suceder crímenes y asesinatos donde los autores mencionaban que a través de la Ouija que se les había dado órdenes o escuchaban cosas posteriormente a jugarla, que los incitaban a cometer sus actos, pues ahora sí que más violentos y macabros. Y bueno, también el posicionamiento que tiene se debe mucho a la película El Exorcista de 1973, donde pues es usada en la historia. Además, bueno, comenzó a partir de que salió en el cine El Exorcista, comenzó toda una ola se le denomina pánico satánico, que fue más o menos bueno, hasta la fecha sigue existiendo, pero vamos, prácticamente cualquier cosa que salía o lo que era la moda o la novedad era satánico. Bien, tenemos las historias de los pitufos. No sé si llegaste a escuchar esto, de que los pitufos, obviamente, los peluches de los pitufos hablaban y mataban en la noche. Los Furbies, que también son de los 90. Exactamente, de hecho hay otra leyenda bastante interesante que menciona que los Furbies tenían en los ojos cámaras y el gobierno espiaba a las familias a través de esto. O sea, son cosas muy, muy tontas, pero que al fin y al cabo fueron de la cultura popular. O sea, eran leyendas urbanas que existían en torno a pues prácticamente cualquier cosa que existiera y era novedad en ese entonces. Pero sí, pasa lo mismo exactamente con la Ouija. La verdad es que no tiene un origen en el misticismo, o sea, un origen de ocultismo o relacionada a rituales satánicos ni nada, sino empezó todo simplemente como un juguete y pues fue prácticamente las personas y la cultura quien la posicionó como lo que soy, como un sinónimo de poderte, ¿cómo explicarlo? Como de comunicar o sinónimos obtener paranormales, exactamente. Y está ligado supuestamente a muchas posesiones demoníacas, porque se supone que abres puertas, que mientras más completos sean los rituales, más cosas podrían pasar. Por ejemplo, hay mucha gente que lo juega en lugares con vibras muy, muy pesadas, en pentagramas en el piso, con veladoras, en ciertos días del año, a ciertas horas, o sea, pero todo esto se ha ido originando, pues ahora sí que con el paso del tiempo y en la cultura general. O sea, no es que ese haya sido el fin con el que fue creada la tabla. La verdad es que la tabla fue creada como un juguete para niños de 8 años y pues así ha ido creciendo esto. Sí, y bueno, cabe mencionar que la Ouija se comienza a fabricar justamente en el apogeo, en el auge del espiritismo europeo. Justamente es un movimiento, por así llamarlo, que buscaba contactar espíritus o obtener respuestas del más allá. Entonces se toma esta moda, este movimiento, y se busca hacer un producto para que pues la gente comience a tener contacto con ello. Pero hay algo que yo tengo como teoría. Si bien
creo que cualquier persona con sentido común sabría que pues la ouija no es más que una tabla de madera fabricada en masa y prácticamente le pasan una serigrafía con las letras del abecedario, pero viene algo que es tan complejo que son... No sé si has escuchado hablar de los tulpas. De hecho es un tema que te propongo que sea el siguiente tema que abordemos, porque es un tema que he estado pensando últimamente. Los tulpas son seres que, en base a que mucha gente piensa en su existencia, o es como los amigos imaginarios. Si tú te haces la idea de un amigo que imaginario, lo crees tanto, exactamente, le das el poder, exactamente. Creas. Sí, pasa lo mismo con la ouija. Y voy a comentar algo, tú me dirás si estás de acuerdo. La mayoría de las historias relacionadas a esta tabla tienen como la misma base: una sesión con amigos, responden preguntas, pueden ser interesantes, pueden ser tontas. Días después les comienzan a pasar cosas extrañas a la gente, les espantan, se deciden deshacer de la tabla regresa, rompen la tabla regresa, queman la tabla regresa. Exacto. Entonces, pues prácticamente todas las historias están girando en torno a lo mismo. Entonces, por eso es una de las cosas que yo creo que es simplemente sugestión. No, pero, sí. Sí. No, pero bueno, es que es algo muy complejo, y de hecho esto podría derivar en otras cuestiones como las religiones. Yo apenas estaba teniendo una plática con una persona que pues es religiosa. Yo en lo personal sí creo que hay cosas más allá de la comprensión humana, dígase Dios, dígase extraterrestres. Estábamos platicando la otra vez del tema de los arcontes por un podcast que escuchamos ambos que se llama Autopsia de la Psique, a quienes les queremos mandar un saludo también si escuchan esto. Pero es un tema bastante complejo. Entonces decía esto de la religión porque puede que Dios mismo, muchos santos a los que mucha gente le tiene fe, las vírgenes, o sea, todo este tipo de cuestiones, de personajes, de seres, puede que sean de la gente. Exactamente, y puede que sí tengan sí existan o sí tengan un poder, pero porque la misma gente le ha dado ese poder creyendo en que existen. Sí, exactamente. La verdad es que pasa exactamente lo mismo con la ouija. Es un producto totalmente creado y posicionado por los consumidores. El claro ejemplo es que el mismo Dross, obviamente todos ubicamos a Dross, un youtuber súper famoso de misterio y todo este tema. Él mismo, creo que el año pasado, y fue algo que me dio mucha risa, sacó su ouija, y creo que la sacó con fotograma, una cosa así. Y simplemente pues es un producto para generar dinero, porque aparte de todo no es nada barato. Creo que costaba como 1,300 pesos mexicanos. Y cuando yo lo vi fue así como de, dude, es neta que me estás vendiendo un pedazo de madera en 1,300 pesos nada más porque trae la imagen de alguien famoso. Exacto. Y bueno, de hecho aquí ya se separa el tema, y hay, bueno, muchos expertos, muchos espiritistas justamente dicen que si tú quieres que realmente tu tabla ouija funcione, para empezar debes de ir con la idea de que si va a pasar algo. Debes de tener como que tienes que ir generando esa energía de que va a pasar algo. Pero además mucha gente tiene la idea de que se debe de preparar, o como decimos aquí en México, curar esa tabla con un ritual previo, que de hecho estuve buscando bastante en internet y no encontré ninguna forma. Eso podría decir que también como que es algo incierto. Es un mito, sí. Un mito, porque si tú vas, te lo apuesto a que si tú vas al mercado de Sonora, a estos lugares donde hay curanderos y así, si tú les llevas una tabla ouija,
te van a decir, sí, yo te la curo, yo la preparo para que puedas hacer tus sesiones. Y van a hacer lo primero que se les ocurra, no sé, pasarle unas hierbas, Sí, es de matarle una gallina ahí, pero... Sí, degollarla y tirar su sangre encima. Sí, cosas así bien locas. Fuego alrededor. Exactamente. Rezarle con velas negras. Pero mira, aprovechando que estamos en ese tema de si es cierto o no es cierto, hay una película que acabo de ver hace poco, hace como 2 o 3 meses, que se llama Ouija, el origen del mal. La verdad es que me pareció bastante buena la película y me gustó la manera en que lo tratan, porque todo empieza como con una mamá y dos hijas que están solas y pues prácticamente la mamá es una charlatana. Utiliza a las niñas para poder crear el ambiente, hace que las niñas muevan cosas, ella misma mueve la mesa con las piernas. Todo comienza así, con estas sesiones, hasta que alguien la descubre y le dicen charlatana. Entonces ya a raíz de esto sí empieza ya a ver como un tema paranormal con una de las niñas que es como poseída y cosas así, pero se tocan ambos puntos de la creencia de la Ouija, de que sí es falso y que sí es verdad. No sé si has visto esta película, Alex. No, he visto que existe, pero por lo mismo de que normalmente este tipo de películas son muy clichés, no, ni siquiera le he tomado la atención. Mira, la verdad es que es buena y te digo, toca ambos puntos de la historia. Ahora sí que la gente que trata nada más de generar dinero estafando a la gente con esto, y pues realmente una posesión y ya temas más sobrenaturales. Digo, yo en lo personal creo que la tabla fue creada simplemente y meramente como juego, como un producto más para vender, pero sí también creo que si la persona adecuada, porque aquí entran otros factores. Hay personas que pues tienen el don de percibir, de poder contactar, de poder literalmente abrir estas puertas o portales que le llaman para poderse comunicar, y yo creo que lo pueden hacer sin necesidad de la tabla. La tabla es más que un medio. Exacto, era lo que te iba a decir. La tabla, a mi punto de vista, es un medio para que alguien pueda comunicarse. Pero voy a hacer una analogía medio tonta. ¿De qué te sirve un celular si no tienes chip, no tienes SIM? Justamente eso te iba a decir. Tú podrás tener la tabla y podrás haberle hecho 1000 cosas, pero si tú no tienes el don de poder percibir este tipo de energías, de poder tratar con este tipo de entidades, te aseguro que no va a pasar nada. Sí, exacto. Ese es mi punto de vista. Es más cuestión de que estés, bueno, más que nada, no es un don, yo creo que es más cuestión de que seas perceptivo, si es la palabra, perceptivo, sí, de que perceptivo. Tengas la percepción de las cosas, de que puedas darte cuenta de que hay energías, de que existe algo más. Y si bien yo creo que todos lo tenemos, obviamente a algunas personas le prestan más atención que otras, o lo logran desarrollar más. Exactamente. Pero por circunstancias totalmente que no tienen un por qué ser. O sea, simplemente pasa así. O sea, y te lo puedo decir yo, por ejemplo, mis 2 hermanos son súper perceptivos a este tipo de cosas. Yo en lo personal no tanto. Sí he llegado a tener experiencias, he llegado a ver cosas y todo, pero creo que no tanto como ellos. Entonces, tú es lo que te digo, o sea, es meramente personal, es un medio más la tabla, o sea, no es que la tabla por sí sola sea un objeto maldito, un objeto que te permita poderte comunicar con gente muerta, o sea, no. Ese es mi punto de vista. Sí, coincido totalmente con tu punto de vista. Y de hecho te digo, yo propondría que el siguiente tema sean los tulpas. Es un tema que definitivamente quiero tratar, porque de aquí mismo se engloban otros temas como la religión, justamente esto del espiritismo. Creo que cualquier cosa que vaya... no específicamente fantasmas,
pero sí cualquier cosa que vaya fuera de la comprensión del ser humano, específicamente en seres, como ya lo dije, vírgenes, santos o dioses, es justamente entra dentro de ese tema. Pero sí, bueno, y hablando de dioses y este tipo de cosas, también otro de los orígenes que se tiene como posibilidad de la tabla es que se cree que en el antiguo Egipto había algo muy parecido a esta tabla Ouija. Ya sabemos que los egipcios eran muy, pues, como esotéricos, espirituales, esotéricos, astrales, todo este tema, y se cree que ellos tenían un objeto parecido, pero tampoco es nada comprobable. No hay las suficientes pruebas como para poder decir y afirmar que de ahí surge. Exactamente, todo apunta a que pues prácticamente la Ouija es un producto no muy nuevo, pero o sea, porque tiene prácticamente desde finales de los años 1800, pero es un producto que se fabricó para venderse en masa, en grandes cantidades. Entonces, pero bueno, pasando un poco ya más al tema pues escabroso, al tema de terror. Hay algo que me llamó la atención, y de hecho antes de comenzar a grabar te lo comenté, de que había un tema que yo en mi vida había escuchado. Si bien la Ouija es un tema totalmente cliché, hay un tema del que yo nunca había escuchado y me puse a buscar información y hay no mucha, o sea, no lo que me hubiera gustado tener de información para poder compartírsela a todos ustedes, pero sí había bastante información. Entonces es acerca de Soso, el demonio que habita o que muy seguramente te puedas encontrar en la Ouija. Y me metí a foros como Reddit, como 4chan, y había un número considerable de historias acerca de este personaje, de este demonio. Y bueno, mucha gente que juega Ouija relata que ha tenido un encuentro con un espíritu, que al principio puede fingir ser una persona o la entidad a la que buscaban contactar estas personas. Incluso pues comentan que este espíritu o demonio llegó a ser amable. Sin embargo, conforme transcurren las sesiones, al realizarse ciertas preguntas personales sobre dicha entidad o persona a la que se buscaba contactar, existen discrepancias. O sea, por ejemplo, yo busco contactar a un primo que murió y le pregunto que ¿dónde vivías? Y yo sabía dónde vivía mi primo, pero la tabla Ouija me contesta otra dirección o cualquier otra cosa. Entonces es como van desenmascarando a este demonio con las discrepancias. Entonces ya que se descubre que pues no es la persona o la entidad que buscas contactar, cuando se le pregunta su nombre, comienza el oráculo, la flechita, el triángulo con el que se manipula la Ouija, comienza a moverse de entre las letras, bueno, no entre las letras, o sea, de las letras Z a la O, así repetidamente y agresivamente. De hecho, comentan que se mueve demasiado rápido a lo que normalmente acostumbra la Ouija a moverse, si es que se mueve. Comienza a moverse Z-O, Z-O. Entonces da a entender que su nombre es Soso. Incluso estaba buscando y hay una película acerca de este demonio. De hecho, cuando di con esta información, yo pensé que era, o sea, porque busqué y leí. Y cuando volví a buscar en Google, vi que era una película que se llama I Am Soso, o Soy Soso, que es de este tipo de películas que comentábamos que son muy clichés. Entonces pensé que era así como que propaganda o así. Sí, como estas historias que se inventan, que hemos tenido como los últimos años del como el soldado desaparecido y todo. Exactamente, Charlie, todo el mundo pensó que era algo real. Eso fue hace 4 o 5 años, ¿no? No, como 4 años. Sí, porque fue en 2015, de que se juntaban dos lápices, ponías sí y no, y
preguntabas algo, pero no, o sea, Todo resultó ser propaganda para una película. Exactamente. Pero ya busqué más y no, de hecho hay hasta wikias de demonología y claramente encuentras a Zoso como un demonio. Entonces no es algo que se hayan inventado, más bien la película está basada en este demonio, justamente, no fue algo que hayan inventado. Entonces, expertos mencionan que este demonio tiene especial atracción por personas del sexo femenino y personas que tengan depresión o tendencias suicidas. Pero aquí caemos en lo mismo. Yo creo que si tienes no sé cómo llamarle. De hecho, estaba pensando en cómo llamarle a este. O sea, cuando estás manejando energías de bajo astral, obviamente si tú estás deprimido, si quieres suicidarte, si estás pasando por es una predisposición. Es como, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con el alcohol. Cuando tu estado anímico está bien, estás contento, estás feliz, puedes tomar mucho y no sentirte borracho. Pero en cambio, si estás pasando por un mal momento, estás en una depresión, sea leve o sea fuerte, si tú te tomas 1 o 2 cervezas, puedes terminar muy mal. Yo lo relacionaría más bien con eso, con la predisposición de muchos factores que influyen, tanto factores psicológicos como físicos, en todo estos temas de, pues, justamente de percepción, de... Pues sí, no lo podría llamar de otra forma más que percepción y predisposición. Sí, y además el ser humano es como un imán. O sea, yo tengo esa idea de que el ser humano es como un imán. Y si tienes pensamientos positivos, estás feliz, vas a traer eso, o todo lo vas a tratar de ver de esa manera. Pero si estás en estos canales, por así llamarlos, de bajo astral, me parece que le llaman, es muy probable que sí atraigas cuestiones, o sea, y no nada más hablando en el tema de la Ouija, está casi comprobado de que mucha gente que está pasando por momentos difíciles o su estado de ánimo no es precisamente el mejor, tienden más a ver apariciones, a que en su casa salgan volando cosas. Sí, todo en este mundo es energía y de hecho está prácticamente todo ligado a teorías, bueno, no más bien a teorías, sino a ¿cómo llamarlo? O sea, tienen un nombre específico solamente en este. Es que sí hay ciencia, sí, se me fue el nombre. Es una ciencia que no es tan ciencia, pero bueno, prácticamente parapsicología, es algo de sí. Parapsicología, pero mira, dejando de un lado todo esto de la parapsicología, los temas paranormales, todo en el universo funciona por energía. Todos tenemos energía, todo está hecho con energía. Entonces, pues, mientras esas energías interactúan es cuando suceden las cosas. Es por eso también que se ha dado el caso de personas que pueden mover objetos sin siquiera tocarlos, porque tienen la ¿cómo decirlo? La habilidad desarrollada de poder canalizar esa energía de una manera tan fuerte que puedan transmitirla sin tocar las cosas. Exacto, y de hecho no sé si te has dado cuenta, porque apuesto a que has visto uno de estos videos en Facebook o en cualquier red social de que están grabando así en una escuela o en un supermercado y se mueve que el carrito, se mueven que las sillas. Y es a lo que voy, justamente, si te das cuenta, en todos esos videos están en lugares públicos, lugares en el que mucha gente, mucha energía. Exactamente. Entonces, no es que haya un fantasma, o quizás sí lo haya, no sé, pero muchas veces es la misma energía que pues dejaron las personas ahí, que en la noche se libera o se transforma en energía física, en este caso, y mueven un carrito, mueven una silla. Ocurre exactamente lo mismo con, no sé si te ha pasado que luego escuchas conversaciones pasadas en tu casa,
la energía acústica, el sonido, se queda guardado en las paredes y en algún momento tiende a rebotar y se escuchan estas conversaciones. Justamente algo así te iba a comentar. El lugar donde yo trabajo es uno de los edificios más grandes de la Ciudad de México, con más movimiento de personas al día. Y a mí me ha pasado y me ha tocado percibir algo muy peculiar en este lugar. Yo actualmente sigo trabajando en este edificio, pero en otra empresa, en otro piso. En el lugar donde yo trabajaba anteriormente teníamos un auditorio. Obviamente pues, era un auditorio medianamente grande, estamos hablando de que caben 150 personas y se hacían eventos, pues no sé, pongámoslo 2 veces a la semana para dar un promedio, porque había veces que no se hacían y a veces que sí. Entonces el movimiento de gente en este piso era pues mucho comparado al de otros pisos donde solamente hay oficinas. A mí me tocó ir un domingo por la mañana a este edificio, justamente a este piso donde trabajaba antes, y la verdad la vibra que se sentía ahí era como muy pesada, era como, pues literalmente como si sintieras que te estuvieran oprimiendo todo el tiempo, y la verdad es que la pasé mal. Posteriormente he ido igual en sábado o domingo a horas de no mucho flujo a otros pisos y la verdad es que se siente totalmente distinto, o sea, no sientes nada extraño y yo justamente lo relaciono a esto, a la energía que todos vamos dejando como una marca en cada lugar donde estamos. Obviamente donde se concentra más gente se acumula más energía y es por eso que se pueden llegar a presentar este tipo de situaciones. No sé si ahora sí que apoyas esta teoría, este pensamiento que tengo y creo que todo funciona en base a esto. Igualmente con la Ouija, aunque tú no muevas el tablero, si tu energía es pues lo bastantemente fuerte como para poder hacer esto que te digo de poder mover las cosas sin tocarlas y todo esto, yo creo que de aquí deriva la parte como poderlo llamar como paranormal o que más bien no estamos acostumbrados a ver. Sí, exacto, yo concuerdo justamente con tu teoría, es lo mismo que siempre he pensado. Yo al menos personalmente no considero que el que se mueva una silla o que haya... Las vibras sí pueden ser indicios de que algo esté mal en ese lugar, pero no siempre tiene que ser así. Entonces, yo siempre he pensado que estas cosas mínimas tienen hasta una explicación lógica o científica. Ya si hablamos más de ver cosas o escuchar cosas donde no deberías escucharlas o que se repitan cada cierto tiempo, porque una cosa es que te rebote una conversación de la pared de hace mucho tiempo y ya jamás en tu vida la vuelvas a escuchar, pero otra cosa es que te escuches tu nombre. Ajá, exactamente. Eso ya es otra cosa y en eso también creemos, pero o sea, sí hay una diferencia dentro de todo esto, obviamente. Sí, bueno, ¿qué te parece, Alex? Si comenzamos con las historias, con los relatos que encontremos y preparamos. Mira, la verdad te voy a ser bien sincero, la mayoría de las cosas que encontré me parecieron súper falsas, súper clichés, pues, historias literalmente para entretener, pero hubo una particularmente que me gustó, digo, no sé si sea cierta o no sea cierta. Es la historia de una chica que se llamaba o se llama Karina, porque no dicen de hace cuánto tiempo fue, solo dice que fue en el sur de México, si no mal recuerdo, en Tamaulipas. Es la historia de una chica adolescente que se reúne con sus amigas en el teatro de su escuela en la tarde para jugar la Ouija. Todo transcurre normalmente, pasa lo que esperaban, hacen algunas preguntas de adolescente de si le gustó a tal persona, que si cuántos hijos voy a tener, todo esto, y la tabla responde. No hay ningún acontecimiento extraño más aparte de que la tabla les contesta, pero pues ellas lo toman todo como un juego, dejan el tema
olvidado. Y el juego ocurre un día viernes. Obviamente el sábado y el domingo la chica no acude a la escuela, pero el lunes siguiente que regresa a la escuela, ella al salir de sus clases en la noche, porque era del turno vespertino, de regreso a su casa tenía que caminar por un lado de un cementerio. Entonces el relato cuenta que ella va caminando como siempre lo hace, de regreso a su casa, y al pasar por el cementerio escucha que le dicen Karina. No le toma atención y vuelve a escuchar Karina. Entonces voltea, no ve a nadie, sigue su camino, llega a su casa y no le dio mayor importancia. Creyó que era una persona que la había visto, le había hablado y ella no lo había podido localizar en el momento. Siguen transcurriendo los días, ella sigue con sus rutinas normal, pero aquí lo interesante y lo importante es que cada vez ella escucha una voz que se suma. O sea, la primera vez que lo escuchó era una voz la que se lo decía. La segunda vez que lo escucha eran dos voces. Y así se fue sumando hasta que ella escuchaba que un grupo de personas la llamaban por su nombre y la invitaban a entrar al cementerio, porque ella escuchaba que estas voces provenían del cementerio. Entonces un día se arma de valor y cuando escucha su nombre voltea hacia donde provenía el sonido y ve un grupo de sombras corriendo entre las tumbas como si fueran niños, prácticamente jugando, o sea, sin un patrón aparente, sino simplemente corriendo por ahí. Ella se espanta un poco, se va corriendo a su casa y decide no contarle a nadie. Ella comienza a relacionar este fenómeno con haber jugado a la Ouija. Vuelve a suceder lo mismo. Cada que pasaba por ahí le seguían hablando, hasta que un día que ya era como sentía ella muy cercana las voces, vuelve a voltear al cementerio y la diferencia es que ahora estas sombras ya no estaban corriendo, sino estaban todas en medio, formando como una especie de círculo, y en medio de este círculo había una entidad más grande que todas las demás, y destacaba porque tenía unos cuernos muy grandes, como pues, prácticamente todos conocemos o damos imagen a los demonios. Posteriormente a que ella ve esta sombra, a ella le comienza a tener un sueño donde ve justamente estas sombras en un piso, ella estando en una escalera de caracol bajándola, y cuando baja las escaleras, ella se trata de detener, pero hay una fuerza que la empuja a seguir bajando. Ahora sí que estas entidades sombras, llámese lo que sean, voltean y tienen unas máscaras blancas. Una de ellas se la quita y tiene estos cuernos que ella vio, y en ese momento despierta. Fue un sueño recurrente que ella comenzó a tener, y pues ella creía que estaba sugestionada. Pero lo interesante de este relato es que comenta que una vez se quedó a dormir con uno de sus primos o primas, no recuerdo, y que al despertar su prima le dice que tuvo un sueño muy extraño, y le describe justamente el sueño que ella tenía todas las noches. Entonces ella lo relaciona como que de verdad esta entidad la estaba siguiendo, la estaba tratando de acercarse a ella, de comunicarse con ella de cierta forma. Es de las historias más interesantes que yo encontré. Sí, definitivamente sí está interesante en comparación a las que yo encontré. De hecho voy a leer porque es muy breve, una que quizás se te haga un poco familiar, literalmente. Ahorita vas a escuchar el porqué. La voy a leer. Dice: cuando era pequeña jugaba a la Ouija con mis amigos. Todos excepto yo
creían en los espíritus, así que me la pasaba pidiéndole al tablero que hiciera cosas más físicas, como tocarme el hombro. El tablero nunca se movió, pero de pronto comencé a sentir un ardor en la espalda. Había 3 marcas de manos en mi espalda y estaban rojas e inflamadas como si me hubieran abofeteado. Me niego a volver a tocar una ouija. Entonces, bueno, aquí ya estamos hablando de un tema más como de agresión y comento que es una historia que te puede resultar familiar porque a mi mamá justamente alguna vez le pasó un tema así. Y de hecho es algo que hasta la fecha si le cuentas o le preguntas más bien a mi abuela, a mi abuelo, a tu mamá a directamente. mi mamá directamente, ella te va a decir sí, no andes jugando con esas cosas porque a mí ya me tocó vivir algo. Y se las comento rápido la historia. No fue con la ouija. Fue con, me parece con que eran colores. unos lápices, algo así. De hecho, alguna vez sí, en la hecho, primaria. Yo también, justamente en la primaria Era un como un juego jueguito. que juntabas los lápices y sentías como que se imantaban, una cosa así. Exacto. Entonces, bueno, a raíz de esto, no sé por qué o quién le dijo o de dónde salió que eso atraía energías, atraía espíritus, pero de hecho, o sea, y lo cuento porque también a mí mi mamá me llegó a regañar alguna vez que lo estaba haciendo, más que nada no era con los lápices de goma, grafito, eran con los lápices de con dibujo. No, era Ajá. con los que tenían tapita de metal, o sea, no tenían goma, era con los de dibujo, los que tenían una tapita Yo de recuerdo que era metal. con los colores, pero bueno. Bueno, yo digo alguna vez en la primaria llegué a mi casa haciendo eso y mi mamá me dijo, deja de hacer eso, ya no sabes ni lo que estás haciendo. Y yo así como, de esta vieja loca, ¿qué onda? O sea, yo nada más estoy jugando. Pero ya después me contó que hubo un tiempo en el que ella tenía una tendencia pues a hacer mucho esto y a raíz de esto le comenzaron a pasar muchísimas cosas. Le aventaban los zapatos de abajo de su cama, tenía sueños extraños, pero específicamente y lo que fue el punto de quiebre donde dijeron, ¿sabes qué? Aquí no hay nada bueno, aquí algo ya no anda bien. Fue que una vez, de hecho fue antes de sus 15 años, ¿no? O sea, fue pues, unos días antes. Ella se acostó a dormir en la tarde, pues mi abuela creo que estaba en su cuarto, mi abuelo estaba abajo, ella estaba durmiendo y en eso ella despertó con la típica subida del muerto, pero ya tenía a alguien encima. O sea, no te estoy hablando de solamente la sensación, sino de que cuando ella despertó, ella dice que claramente vio como una persona, como un señor, estaba encima de ella. Entonces y le dejó marcas justamente, que sí, fue donde se dieron cuenta que pues no era una invención de ella, y ya fue donde recurrieron ya como a hacer una limpia y exacto, acudir a alguien que conociera del tema. Y pues sí, justamente la persona que hizo la limpia les comentó que sí había una entidad que quería hacer daño, que pues era mala prácticamente, y sí estaba como atada a ella. Entonces, de hecho fue un tema muy fuerte. A mí me han contado que de hecho tuvieron que dejar la casa unas semanas porque el tema sí estaba como un poquito grave. Sí, y de hecho, bueno, ya platicando yo después con mi mamá, de esto es más reciente, me acabo de enterar, esta persona resultó ser una Un ex persona, dueño de la casa, exactamente, ¿no? Antes eran unos terrenos que después a raíz del terremoto, me parece, del 85, construyeron ahí viviendas. No, pero esto es mucho más antiguo, o sea, Sí. Esta persona era mucho más antigua. Bueno, el chiste es que era esa persona resultó ser alguien que vivía ahí, y a través de esta persona que hizo la limpia,
pues ese espíritu o ese ente les dijo que pues no los quería ahí porque pues era su casa. propiedad, exactamente. Entonces sí, no es algo que nos estemos sacando ahorita de la manga. Es más, si puedo después grabar un clip de audio donde mi mamá les cuente bien y con detalle esta historia, con mucho gusto lo grabo y lo subimos a como extra a algún podcast próximo. O alguna recopilación que hagamos sí. de historias donde ustedes cuenten sus experiencias. Yo creo que estaría buena ahí incluirla. Definitivamente, pero de que esta historia se las tiene que contar mi mamá, definitivamente esa historia algún día la van a escuchar con sus palabras. Pero bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, Eric. Fue de hecho un tema que pensamos que iba a ser un poquito corto, pero nos tratamos de extender para no entregarles un capítulo corto porque pues ya habíamos estado ausentes. Entonces si nos salimos mucho del tema de que pasamos de la ouija a los tulpas y después a las energías, fue como para extenderlo. No, y la verdad es que también pues tiene sí, relación. Sí va de la mano, sí, no nos sacamos así algo de la manga, no, o sea, sí tratamos como de vincularlo. Pero en fin, pues eso sería todo esta noche. Esperemos que les haya gustado este episodio. Les recordamos que del Instagram de Noches de Terror MX, porfa, allá manden sus historias, algún tema que quieren que tocamos. De verdad, cualquier sugerencia va a ser bien recibida. Estamos apenas comenzando con este proyecto y pues todo el apoyo, toda la retroalimentación que podamos recibir que nos va a servir mucho para poder mejorar y entregarles material de mejor calidad. Así es, no sé si quieras agregar algo más, Eric. No, por mi parte ¿todo? ya es todo, nada más simplemente agradecerles de nuevo por regalarnos un rato de su tiempo para escucharnos, ya sea antes de dormir, de camino a sus trabajos, a sus escuelas. Simplemente eso, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Y bueno, eso sería todo por este episodio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Noches de Terror. Hasta luego.